Seguimos entonces con la segunda parte de la clase 2 y así la primera era mucho más teórica y abstracta. Esto es mucho más fácil y sí, eso. Hay que tener en cuenta también que estas clases son, el nivel es más alto que el de la M1 y eso es para tener una preparación un poco más completa. Pero el nivel de la M1 es mucho más bajo de lo que está acá. Entonces es para estar mucho mejor preparado solamente. ¿Ya? Vamos con, bueno, ya habíamos algo adelantado de esto. Si tenemos una fracción y dividimos el numerador en el denominador, podemos tener un decimal finito, 0,4, o un decimal periódico, o un decimal semiperiódico. ¿Ya? Y eso se hace dividiendo a mano el numerador con el denominador. Quizá eso es un poco latero, la verdad, y quizá no sea lo interesante. Lo interesante, que quizá más importante, es hacer el proceso inverso. Es como pasar un decimal finito, periódico o semiperiódico a fracción. Entonces vamos a ver ejemplo. Un decimal finito a fracción, entonces podría ser 0,7. Se coloca todo el número como si no existiera la coma, sería 0,7, pero no hay 0,7, entonces 7 nomás. Y abajo, cuando es finito, se pone un 1 y un 0 por la cantidad decimal. En este caso hay dos decimales, perdón, no dije nada. En este caso hay un decimal, por lo tanto se coloca un 0. Entonces, el 7 es el único número que es decimal, está después de la coma. Entonces, como acá hay un número después de la coma, entonces es un 0. ¿Ya? Lo había dicho mal, pero ahí lo corregí. Imaginemos 1,234. Ponemos el número como si no existiera la coma, 1234. Y abajo, partimos con un 1 y como hay tres decimales, ponemos tres ceros. Por supuesto, este número se puede simplificar y eso está súper bien y lo ideal es hacerlo. No lo vamos a hacer porque ese no es el punto ahora, pero eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver, estos son los que más complican, un decimal periódico o fracción. Entonces vamos a hacer 1,7 periódico. Se coloca todo el número como si no existiera coma ni periodo, 17. Se le resta la parte que no tiene periodo, en este caso como el 7 tiene periodo, se le resta solamente el 1. Y abajo, ¿cómo se hace abajo? Abajo solamente tenemos que fijarnos después de la coma. ¿Cuántos números con periodo hay? Hay un número con periodo, entonces un 9. Si hubiera dos números con periodo, dos 9. Hacemos el cálculo, 16 de 9. Veamos otro ejemplo. Colocamos todo el número, sin la coma ni el periodo, 234, menos lo que no tiene periodo, o sea, 2. Y lo partimos por la parte de la siguiente, lo partimos de la siguiente forma. Después de la coma hay dos números con periodo y por lo tanto tiene que ser 29, 99. Nos queda 232 de 99. Ya. Y nos queda solamente la parte que es de decimal semiperiódico a fracción. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 1,16 con periodo solamente en el 6, sería todo el número, como si no existiera la coma, y el periodo, 116. Se le resta lo que no tiene periodo. Entonces, lo que no tiene periodo es todo esto, sin la coma, obviamente, 11. Y para la parte de abajo, me fijo solamente después de la coma. Me pregunto, ¿cuántos números con periodo hay? Hay un número con periodo, un 9. ¿Cuántos números después de la coma y sin periodo? Un 0. Quedaría 105 partido en 90. Ya, súper fácil. Vamos a otro. Vamos a poner 2,137. Periodo en el 37. Igual que antes, todo el número como si no existiera la coma ni el periodo, menos lo que no tiene periodo. ¿Qué es lo que no tiene periodo acá? Es el 21. 21. Y para la parte del denominador, después de la coma.
¿Cuántos números con periodo hay? Hay dos números con periodo, el 3 y el 7. ¿Cuántos números en periodo hay? El uno, o sea, uno. Y ahí lo resuelvo. Sería 2116, creo. Sí, partido nueve. Entonces se puede simplificar y todo el tema, pero eso no es lo relevante. Y eso es importante porque eso todo el mundo, eso siempre hay como una pregunta de números periódicos. Y hay que trabajarlo en fracciones casi siempre. Entonces, esa es la forma de pasar de decimal finito, ya lo vimos, a fracción, de periódico a fracción y de semiperiódico a fracción. Y acá tenemos un montón de ejemplos. Yo voy a hacer uno, voy a hacer quizá el más difícil, este que está acá, 2,012. Entonces sería todo el número como si no existiera coma ni periodo, 2012, menos lo que no tiene periodo, o sea, 20, partido. Y en la parte de abajo tengo que poner los números que después de la coma que tengan periodo. Hay dos números después de la coma que tienen periodo, 990, o sea, 99. Y hay un número después de la coma que no tiene periodo. Entonces, como hay un número, se pone un cero. No se pone un cero por este cero acá, sino que es porque hay un número después de la coma que no tiene periodo, significa que hay que poner un cero. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si fuera, imaginemos esto, hubiese sido así: 2312 menos 23, partido en 990 también, porque hay un número después de la coma que no tiene periodo. Eso, entonces sería 1992 partido en 990. Esto se puede dividir por 2 claramente. Sería 996 partido en 445. No, me equivoqué. 495. Ahí sí. Ya, ya, está medio difícil ver un divisor. Entonces, apliquemos la regla de divisibilidad del 3. Si la suma de los dígitos múltiplo de 3, se puede ir por 3. 9 más 9, 18, más 6, 24. 24 múltiplo de 3 se puede ir por 3. 4,95, 4 más 9, 13, más 5, 18, se puede ir por 3. Seguro se puede ir por 3. Aquí, arriba nos queda 336, no, 332. Y abajo nos queda, está medio complicado, 165, entiendo que es. Sí, sí, 165. Y ahí creo que está irreductible. Ahí lo interesante es hacerlo como fracción y simplificando, obviamente. 165. Y ahí toqué. Entonces lo pasé a fracción con nuestro método, simplificamos y llegué a una fracción irreductible. En la parte 2 es para trabajar en la parte de la operatoria con números racionales. Más que no hay ninguna intuición interesante, entiendo que sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir decimales. Voy a quedarme solamente con el C para que nos acordemos cómo se pasa de número mixto a fracción. El 2 entero es un cuarto, es así, 4. 2 por 4, 8 más uno 9. Eso es como se pasa. Se conserva el denominador y la parte de arriba del numerador se hace 2 por 4 más uno. Menos, y acá hacemos lo mismo. Denominador lo conservamos, 6. 1 por 6, 6 más 5, 11. Y acá para la resta de fracciones nosotros lo sabemos. Por 3, por 2 por 2, quedaría 27 doceavos menos 22 doceavos, o sea, 5 doceavos. Entonces, la resta y la suma se hace de la misma forma, igualando denominadores. ¿Bien? Me gustaría hacer uno de multiplicación y división para también practicar eso. Eh, Vamos a hacer bueno, uno de multiplicación debería ser primero. Quemo uno de multiplicación. Quemo uno acá. No, voy a tener que hacer, bueno, multiplicar es súper fácil. Voy a hacer una multiplicación fuera de los ejemplos. Por ejemplo, si tengo 3 cuartos por 8 doceavos. ¿No? Bueno, uno puede multiplicar para el lado directamente, pero no es la gracia porque la idea, siempre la idea en la multiplicación es primero tratar de simplificar el asunto.
Entonces, podemos simplificar de manera vertical o de manera horizontal. O sea, perdón, diagonal. Entonces, vertical o diagonal. Entonces, igual hay gente que multiplica y después simplifica. Yo no recomiendo mucho eso. Yo recomiendo simplificar antes de manera vertical o diagonal y después hacer los cálculos. Entonces, este 3 lo simplifico con eso, no me queda 1 y 4. Este 4 lo simplifico con 8, me queda 1 y 2. Y me quedaría, bueno, y ese 2 lo puedo simplificar automáticamente con ese 4. Y ahora multiplico 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Entonces, eso es mucho más rápido que multiplicar y después simplificar. Eso es un ejemplo de multiplicación. Y para ver el tema de la división, aquí hay una división entre 2 tercios y 4 quintos. Lo voy a escribir para el lado. También se puede escribir para abajo o para el lado. Entonces, hay gente que lo hace cruzado. A mí no me gusta mucho ese método. A mí me gusta dar vuelta al denominador. Perdón, ya que está escrito para el lado, dar vuelta al segundo término de la fracción. A ver, tengo el 2 tercios dividido 4 quintos. Entonces lo que voy a hacer yo, lo voy a pasar a una multiplicación. ¿Cómo lo hago? El primero lo dejo igual. La división paso a multiplicación tomando el recíproco de 4 quintos. ¿Qué es lo que es el recíproco de 4 quintos en chileno? Es darlo vuelta. ¿Ya? Hay gente que cuando hace división lo hace como multiplicándolo cruzado. Ese método a mí no me gusta porque no permite la opción de simplificar o no de manera fácil. En cambio, si lo hacemos así, tenemos la opción de simplificar. Acá se puede simplificar el 2 con el 4 y quedaría, si multiplicamos hacia el lado, queda 5c. Entonces ya vimos un ejemplo de resta que la suma se hace equivalentemente. Multiplicación acá, ojalá simplificar antes, eso nos ayuda con el cálculo de los números que se achiquen. Y acuérdense que tenemos tiempo para la paz, entonces eso nos va a ayudar a que los números no sean tan grandes. Vimos el ejemplo de división. Bueno, y acá hay un montón de ejemplos. Acá el que me interesaría hacer el último, que se ve el más difícil. Entonces veamos lo que está acá. Uno más uno, uno más uno, uno más un medio. Así que hacemos primero lo que se puede hacer acá. Uno más todo eso no se puede hacer. Uno dividido todo eso no se puede hacer. Tenemos que hacer esto. Se lo voy a hacer acá al ladito y después voy a colocar el resultado. Entonces queda 1 más un medio. Entonces a este le coloco 1 partido en 1. Igual a los denominadores, el mínimo con múltiplos 2 por 2 por 2. Me queda 2 medios más un medio, queda 3 medios. Ya, entonces todo lo celeste va a ser 3 medios. Ustedes lo pueden hacer más rápido, pero yo lo estoy haciendo así para... Ya. Entonces todo eso va a ser 3 medios. Voy a borrar esto para tener espacio. Ya, ¿qué hago ahora? Acá, por supuesto, no puedo hacer 1 más todo eso al tiro, no. Lo que puedo hacer es 1 dividido 3 medios. Entonces lo escribo arriba. 1 dividido 3 medios. Acuérdense de poner 1 partido en 1. Y ya sabemos cómo hacer esto. Pasamos a multiplicación, dando vuelta el segundo o tomando el recíproco del segundo, que es el nombre correcto. Entonces, todo esto que está en celeste al final es 2 tercios. Entonces nos queda 1 más 1 partido en 1 más 2 tercios. Ya, ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo que está acá. Lo borramos acá para tener espacio y hacemos igual que antes. 1 más 2 tercios. 1 partido en 1 por 3 y por 3 nos queda 3 tercios más 2 tercios, o sea, 5 tercios. O sea, todo lo que está en celeste va a ser 5 tercios. 1 más 1 partido en 5 tercios. Ya, borramos acá para tener espacio. Ya, entonces 1 dividido 5 tercios. Lo parto por 1. 1 partido 1 por el recíproco de ese. 3 quintos. Entonces ahí lo que hice fue esto que está acá. Entonces ahora nos queda 1 más 3 quintos. Y eso lo puedo hacer al tiro acá. Por 5, para igualar denominadores, nos queda 5 quintos más 3 quintos, y eso nos quedaría 8 quintos. Y ahí si lo quiero pasar a número mixto, ¿cuántas veces cae el 5 en el 8? 1. Nos sobran 3 y denominador 5.
Eso sí lo quisiera pasar a número mixto. ¿Ya? Eso, algún ejercicio que hay que ordenar, algún problema, eso lo pueden hacer ustedes. De acá vamos a seleccionar algún ejercicio, alguno que sea interesante. El que es interesante es el 10. También que incluso me dieron un ejemplo. El que es interesante es el 10 porque hay que ordenar números decimales y el 11 también es interesante porque hay que ordenar pero fracciones. La verdad es que ordenar decimales es mucho más fácil que ordenar fracciones. Entonces, eso lo vamos a mirar ahora. La forma fácil de hacer el 10, ordenar esos decimales, es hacer lo siguiente. Este número es un decimal finito, termina en 17, entonces yo voy a poner unos ceros adicionales, ¿ya? Porque no agregan nada. El B es 0,017 con periodo en el 0,17. Ya que como esto es periódico, de nuevo repito el 0,17. Y el C sería periodo en el 17. Ahí, así. Entonces me voy fijando por líneas. Van iguales, van iguales, van iguales, van iguales. Y acá se puede apreciar que acá este tiene un 1, este tiene un 0. Entonces el C sí o sí es más grande. Ya, C eliminado, porque ya sabemos que es el más grande. Entonces sigamos con esto. 0, 0, 0, 1. Entonces el B es más grande que el A. Listo, tenemos listo el 10. El 11, ¿cómo lo tendríamos que hacer? La forma más fácil de hacerlo es igualando denominadores. Entonces, al igualar denominadores, sería acá buscar un denominador en común entre 10, 25 y 20, que sería 100. Entonces, para multiplicar esto hay que hacer por 10, por 10, por 4, por 4, por 5, por 5, y haría 30 de 100, 32 de 100, 35 de 100. Entonces, claramente el A, que es 30 de 100, es el más chiquitito, después vendría el B y después el C. ¿Ya? Entonces ahí usamos la técnica de igualar los denominadores, porque igualar los denominadores acá no es tan difícil de encontrar el mínimo con múltiplo. Y en la otra, cuando es decimal, eso de alargarlo es el truco para que salga rápido. ¿Ya? O sea, mostramos dos ejemplos de resultados. Problemas, para que lo hagan ustedes. Ya, entonces nos queda, ¿qué vamos? Nos quedan las operatorias con los números decimales, los números racionales y algunos conceptos de números racionales, pero eso ya lo vamos a ver para la tercera parte de la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos en esta segunda parte? Vimos cómo pasar de decimal finito a fracción, de periódico a fracción, de semiperiódico a fracción. Vimos algún ejemplo de lo mismo: operatoria, suma, resta, multiplicación y división. Vimos algunos ejemplos. Ordenar decimales, y dimos ejemplos también relacionados con lo que vimos en la primera parte de esta clase 2. ¿Ya? Entonces, para la clase 3 para la parte 3 de la clase, vamos a ver operaciones con decimales. Algo vamos a hablar de los números irracionales. Bueno, multiplicación y división ya lo vimos, pero lo vamos a conversar también. Lo que es el inverso aditivo, inverso multiplicativo, y seguramente algunas cosas adicionales que les voy a mencionar. Pero eso ya sería para la parte 3 de la clase.